son de carácter técnico. Se lo presentamos de inmediato o le preguntamos a nuestro invitado, el exministro de Economía y Finanzas, el señor Pedro Franque. Señor Franque, bienvenido a Noticias Mañana. Háblenos, por favor, usted del carácter técnico al que se refiere la presidenta del Congreso. Han habido lo que se atribuye errores al tema del IGB en los productos de primera necesidad de la canasta básica familiar. ¿No es cierto? Como ya he dicho, toda ley es perfectible. El tema quizá no se vio detalladamente, ¿no?, en relación a un tema técnico. ¿Qué opina usted y qué es lo que verdaderamente habría que mejorar? Si ya lo tenemos completamente claro. Bueno, definitivamente cuando se trata de una exoneración de impuestos, hay que asegurarse de que ésta esté restringida, acotada realmente a productos muy necesarios y que la rebaja de precios llegue al consumidor, que no sea un tema en el cual los que se llevan la mayor parte de esa ventaja sean pues las grandes empresas. Por más que el pollo sea un producto de primera necesidad, se trata de que los beneficiarios sean los consumidores de pollo, no las grandes industrias productoras de pollo. Creo que ese segundo elemento está ausente, pero está claro por lo que hemos visto que el Congreso ha cometido un error. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, ha presionado para tratar de lograr una ventaja política en determinado momento, pero ha cometido el serio error de incluir una serie de productos que no son de primera necesidad, como los faisanes, ¿no? El lomo. Aves de alto precio, el lomo fino, y al mismo tiempo ha dejado fuera elementos importantes como el pan y el aceite. Entonces creo que llama mucho la atención la ausencia del aceite cuando es un ingrediente, ¿no es cierto?, cuando es un elemento básico. Precisamente hablamos de productos de la canasta básica familiar, señor Franque. Efectivamente, creo que es claro que ha habido un apresuramiento por parte del Congreso, en realidad sobre todo un trabajo técnico inadecuado. No han analizado con suficiente detenimiento, han querido aprobar esto apresuradamente sin el respaldo técnico, porque lamentablemente a veces pues predominan visiones políticas y sin el correspondiente análisis detallado, ¿no? Yo sí creo que este es un tema, responder al alza de precios que existe ahora es un tema urgente, pero como digo, además de corregir el tema de productos inadecuadamente incluidos, creo que hay que poner mucho cuidado en asegurar de que esas rebajas de precios lleguen efectivamente, esas rebajas de impuestos lleguen efectivamente a los consumidores, porque yo creo que hay un grave riesgo que el Estado, digamos, hace un sacrificio de cientos de millones de soles, hasta miles de millones de soles, y que finalmente los beneficiarios sean los intermediarios o las grandes empresas. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, en el gas de casa, lo que se llama el GLP envasado, el Estado pone un subsidio a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y cerca de la mitad en la experiencia anterior se queda en los intermediarios y no llega a los beneficiarios finales. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, en el caso del gas, otros es mejor un vale, ¿no? O un bono, porque si le damos dinero o un vale, un bono directamente a las familias, bueno, el dinero llega completo, me explico, ¿no? Hay que cortar los intermediarios para asegurar que los más pobres, los vulnerables, sean los que realmente reciban este dinero del Estado, este esfuerzo presupuestal del Estado. Ahora, en el caso de, digamos, si bien es cierto, es un tema técnico, como ha dicho la presidenta del Congreso, quién falló, quién se equivocó, estuvo el MEF, no estuvo el MEF, evidentemente estuvo el MEF en el análisis, pero lo que quisiéramos es que no nos perdamos en eso, sino que nos diga usted cuáles son los productos que debieran estar efectivamente beneficiados, qué sigue ahora, porque tenemos el tema de los combustibles también. Ya no hay pretexto, señor Franque, del tema del dólar, porque no está en la moneda, no está, digamos, el precio más alto, ¿no? La cotización. Sí, pero déjame especificar que es verdad que podemos tener una discusión sobre los criterios, las propuestas del Ministerio de Economía y Finanzas, pero había una propuesta muy clara del Ministerio de Economía y Finanzas que el Congreso no respetó. Y en estos casos, yo por lo menos cuando me ha tocado ser ministro de Economía y Finanzas, por ejemplo, el tema presupuestal, se discute una serie de artículos en la ley de presupuesto y cuando el Ministerio de Economía y Finanzas acepta un artículo adicional en la ley de presupuesto, lleva la firma. Ustedes pueden chequear, pero la ley de presupuesto aprobada tiene varias decenas de artículos adicionales y hay un archivo donde está la firma del viceministro de Hacienda y mi firma particular
aceptando esos cambios en los artículos de la ley de presupuesto, con una única excepción, porque se refiere a un tema constitucional, que es el presupuesto del propio Congreso de la República, que ellos lo pueden determinar de manera autónoma, y en la cual efectivamente se añadieron algo de 200 millones de soles, pero eso es una facultad propia autónoma de los congresistas. Ahora, efectivamente, como usted dice, hay que asegurar que los precios sean efectivamente los precios que componen la canasta básica familiar que realmente consume la gente. Y sobre eso hay un análisis técnico porque existe unas encuestas que ha realizado en el pasado y continuamente se hacen en el Perú del Instituto Nacional de Estadística que permiten conocer qué productos realmente consumen los sectores populares, los sectores más pobres y qué productos son más limitados a los sectores de altos ingresos. Claro. Entonces yo creo que ese, por ejemplo, es una información que debería constar en el análisis que hace el gobierno y el Congreso a este respecto. Para Perfecto. que no Yo le voy a leer... sepan dudas, para que la información sea transparente, ¿no? Si de eso se trata. Mire, lo que ha dicho el Premier. La información al alcance de todos. Correcto. Mire, señor Franque, lo que ha dicho el Premier. Al recibir la autógrafa de la ley, notamos que el Congreso desvirtuó el proyecto al exonerar al lomo fino, el ganso, faisán, gallina de Guinea, carne importada, es decir, no es cierto, carne importada, leche condensada, lasaña, ravioles, entre otros que no forman parte de la canasta básica de la población de escasos recursos, ¿no? Y el Ejecutivo estima que esto crearía un forado presupuestal de 3.200 millones de soles que podrían servir para atender servicios básicos en otros rubros. Hace unos minutos, la presidenta del Congreso ha señalado que se recibió el documento nuevamente y que se va a la Comisión de Economía para corregir el tema, para corregir el error. Lo que nos preocupa es que seguimos en este tema de problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el ciudadano, digamos, el consumidor final sigue esperando, ¿no? Bueno, efectivamente lo que usted dice es correcto, está bien que haya una rectificación, pero la crítica es válida en varios puntos. Podríamos discutir más en detalle, producto por producto, los plazos, los mecanismos. Hay otros temas en la ley aprobada por el Congreso, por ejemplo, si se incluye el crédito fiscal o no. Hay varios temas técnicos que efectivamente tienen que analizarlos o tienen que ser analizados con detenimiento. Y ahí yo creo que hay que insistir en que un diálogo intenso, dedicado, por parte del Poder Ejecutivo y en particular el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso, en particular la Comisión de Economía, es esencial, ¿no? Yo creo que aquí ha debido haber un diálogo mucho más continuo, un trabajo mucho más dedicado para evitar este tipo de errores que siempre generan confusión, conflicto y no ayudan a la solución de los problemas. Ahora, yo quiero insistir, me disculparás en que me parece que un tema que tiene que discutirse ahora es la posibilidad de que el gobierno dé bonos, ayuda directa a la población, porque ese método tiene la ventaja. Perdón, ¿bajo de la figura de un bono o bajo la figura de una transferencia? ¿Es un bono o una transferencia en cuenta lo que debiera hacerse a las personas que están sintiendo, por supuesto, afectados, ¿no?, en su economía, el alza de los precios? Bueno, la transferencia en cuenta es la parte más, la forma más práctica de hacerlo. Y desde luego en todos los casos en los cuales esa es la posibilidad, es decir, para todas las personas que tienen cuenta, ya sea del Banco de la Nación, que se ha avanzado bastante con las cuentas de DNI o en otros bancos. ¿No sería un poco asistencialista o populista es muchísimo eso? más práctico, ¿no? Hoy tenemos estos medios electrónicos. Siempre hay un pequeño porcentaje de la población, pero hoy bastante pequeño ya, que no tiene una cuenta y para la cual se hace un esfuerzo especial, pero ya programas sociales, juntos, pensiones 75 tienen ese mecanismo. Pero es un porcentaje muy reducido del total de beneficiarios. Le pregunto algo, señor Franque, ¿no estaríamos cayendo en el tema de asistencialismo peligroso, no es cierto? O un tema de populismo, digamos, ese tipo de medidas, y más bien debiéramos también estar pensando en, por ejemplo, las cadenas productivas, en cómo impulsar más la parte de producción que genera empleo, ¿no es cierto? Y por lo tanto mueve la economía. Definitivamente, tú tienes razón en el sentido que las soluciones más de fondo, más permanentes, son efectivamente cuando generamos empleo, aumentamos la productividad de las pequeñas empresas y la agricultura y mejoramos las oportunidades de empleo y trabajo de las familias. Pero eso no se contrapone con una ayuda de emergencia. Y lo que hoy estamos viendo es que
luego de una pandemia que ha aumentado la pobreza en el Perú y ha afectado fuerte a muchos hogares con gastos de salud y familiares enfermos, etcétera, encima nos cae esta alza de precios. Entonces se trata de dar una ayuda de emergencia que debe combinarse con otras medidas de promoción del empleo, y de hecho la propia transferencia de dinero a las familias les permite mantener su consumo, y al mantener su consumo eso facilita que los mercados se muevan, que el mercado se mueva. Ahora, por ejemplo, viene la Semana Santa y probablemente antes era una gran oportunidad para reactivar el turismo de provincias, de una serie de localidades, y probablemente ahora va a estar un poco más bajo que otras veces porque la gente está ajustada, ¿no? Estamos en Y una es economía... normal, ¿no? Tenemos que priorizar las necesidades básicas, ¿no? Así es. Sí, correcto. Y le preguntaba si no considera que esto es un tema populista, ¿no? También ciertamente, o un tema de asistencialismo. Usted señala que en emergencias, lamentablemente estamos de emergencia en emergencia. ¿Cómo influye el contexto internacional? En el caso del precio de los combustibles, por ejemplo, y también si el empresariado peruano no está aprovechando un poquito, ¿no?, esta vorágine, esta situación para elevar el precio de todo. Mira, uno, en primer lugar, claro, en general llamamos por populismo cuando hacemos un serio desequilibrio en la caja fiscal, ¿no? Y en realidad ya la propuesta del Congreso de exoneraciones por 3.200 millones de soles este año, que igual iba a ser difícil de levantar después, puede ser bastante populista. Ahora, yo particularmente considero que precisamente para mantener el equilibrio en las cuentas fiscales hay que tomar otra medida importante, que es el impuesto a las ganancias extraordinarias que está obteniendo la minería ahora. Porque, mira, por un lado es cierto lo que tú dices, buena parte de la alza de precios del aceite, del pan, etcétera, y es por un alza de los precios internacionales debido a la invasión de Rusia contra Ucrania. Eso está claro. Obviamente hay, pues, como tú dices, como yo pienso también, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Empresarios que ¿Ahí aprovechan qué la tiene que hacer oportunidad el Estado? para subir los precios, o digamos, bajó el tipo de cambio en los meses anteriores, bajó el dólar, ¿y cuántos precios vimos bajar mientras el dólar estaba bajando? Yo creo que no se vio de que muchos precios bajaran cuando el dólar estaba bajando. Está claro que ahí, una vez que suben los precios, los empresarios difícilmente los bajan, ¿no? Prefieren Por eso le quedarse decía que con ya no ese está el margen de pretexto del ganancia. dólar, señor Franque. Por eso le decía, ya no tenemos el pretexto del dólar. ¿Qué está pasando también con el empresariado peruano? ¿No? Aprovecha precisamente ese tema para que todo suba. ¿Qué hacer? Entendemos que el ente, digamos, en una economía de libre mercado y todo aquello, pero ¿qué podría hacer el Estado peruano en salvaguarda del bolsillo de los ciudadanos que no necesariamente sube necesariamente, por ejemplo, el tema de los haberes o de los sueldos, ¿no? Bueno, efectivamente hay un organismo que existe en el Perú hace 30 años prácticamente, que se llama Indecopi, el Instituto de Defensa de la Competencia, y precisamente Indecopi es un organismo cuya función es velar por la competencia y por lo tanto por lo que no haya este aprovechamiento por parte de monopolios y oligopolios de mantener los precios altos. Hemos visto lamentablemente que esta institución ha actuado muy poco en años pasados, pero yo creo que en un momento de emergencia como este debería ponerse las pilas, ¿Y como el dice, ya debió Congreso qué actuar hace antes, ¿no? ahí? ¿Se queda calladito? ¿Hace algo? ¿Qué pasa con el Congreso ahí? Bueno, yo creo que también el Congreso, aparte de la función legislativa, tiene una función fiscalizadora. Y yo creo que cuando hay estos problemas, el Congreso puede revisar cuál es el comportamiento de los precios y fiscalizar directamente, en el caso del Congreso, a las agencias supervisoras, ¿no? Como te decía, por ejemplo, en el caso del gas licuado de petróleo, los intermediarios no han bajado los precios como se debería. Bueno, llamemos a las empresas, el Congreso debería llamar a las empresas, llamar a los organismos supervisores como Sinervin, el Ministerio de Energía y Minas, poner los elementos sobre la mesa y llamar a que hay una rectificación, ¿no? Plantear una iniciativa política que empuje y que fuerce a los empresarios a actuar de manera, Ahora, lo que yo creo es correcta.
¿no? Así es. Sí, Nadie le al está pidiendo que empresariado pierda el posiblemente dinero, no pero se que le no se puede, aprovechan en estas circunstancias, ¿no? quizás no se le pueda pedir mucha sensibilidad en el caso del empresariado, ¿no? Pero para eso están las reglas claras, para eso están las leyes, para eso tenemos un Congreso y un Ejecutivo que debiera precisamente hacer eso, Ejecutivo, ¿no? Señor Franque, la pregunta final tiene que ver con que se demoró mucho el Indecopi, por ejemplo, en fiscalizar el tema del baja de precio de combustibles. Sí, efectivamente, yo creo que no se ha fiscalizado. Creo que aquí hay un organismo especializado también que es Ocinerquimino, Así, los 100.000, ya, que correcto. es el que supervisa específicamente, pero por ejemplo hay un reclamo importante por parte de los ganaderos en el Perú sobre el precio de la leche. Está claro, hay investigaciones que lo muestran de que la empresa Gloria tiene lo que se llama un monopsonio, en muchos casos es el único Sí, comprador. pero esto Si el no es pobre reciente, ganadero ¿no? que tiene su leche no le venda, se le malogra y bueno, no ha habido una fiscalización ni una regulación adecuada sobre ese tema. Entonces yo creo que ahí hay un abuso de poder que tiene que ser regulado adecuadamente por la agencia responsable, que en este caso es Perfecto. Indecopi. El tema es sumamente amplio. Le agradecemos mucho, señor Pedro Franque, ex ministro de Economía y Finanzas, por darnos su punto de vista en relación a este tema que felizmente es perfectible en el Congreso y ojalá el consumidor final lo empiece a sentir mejor, ¿no?